Buenos días para todos. Mi nombre es Natalie Rosso. Para este año soy la referente de morbilidad materna extrema para el Instituto Nacional de Salud. Como les mencioné, dentro de los propósitos de la reunión que se planteó es mencionarles a ustedes como entidades territoriales algunas dificultades que hemos identificado. Voy a apagar algunos micrófonos porque tal vez hacen interferencia y no nos podemos escuchar con mucha claridad. Muchas gracias. Entonces, con unos hallazgos que hemos identificado durante el primer trimestre del año con las aseguradoras a las cuales ya les hicimos una serie de sesiones virtuales donde hemos trabajado frente a cuáles son los compromisos que tienen, cuáles son como los retos que tenemos para este año y cuáles son los compromisos que tienen las entidades territoriales para lograr una sincronización, un trabajo articulado que nos permita realmente tener un proceso de vigilancia un poco más fortalecido para el 2019. Me están preguntando por el chat que si tenemos audio. Entonces, aún no hay audio para nosotros, nos confirman. Entonces es importante que verifiques tu red, tu autorización para tener audio, porque la mayoría de los que les he preguntado que están conectados tienen audio. Listo, ahí ya le estoy escribiendo. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. En este momento está conectado Amazonas, Caquetá, está conectado Meta. Esperemos que con el transcurso de los minutos logren conectarse los que faltan, porque la idea hoy es trabajar con la mayoría de los que nos quedaban pendientes. Cartagena también veo que me está escribiendo, también está conectada. Muchas gracias, doctora Diana. Listo, entonces vamos a dar inicio. ¿Cómo está compuesta la reunión virtual hoy? Simplemente voy a hacer un repaso del proceso de vigilancia morbilidad materna extrema. Dentro de esos repasos les voy contando cuáles han sido los hallazgos frente a cosas críticas que debemos mejorar para 2019. Y al final vamos a tener un espacio para hablar acerca de cómo ha sido la experiencia del proceso en cada uno de los territorios. Entonces, de esta manera debemos siempre recordar y tener presente cuál es el contexto internacional de la morbilidad materna extrema, teniendo en cuenta que tenemos una agenda internacional que se denomina Agenda 2030, establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que empiezan a regir o empezaron a regir desde el 2015, donde retomaron nuevamente unos retos que tenemos como país dentro de esos compromisos internacionales y fueron reiterativos en dos metas que veníamos trabajando desde el 2000 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ajustaron la meta, pero el propósito continúa siendo reducir la tasa mundial de la muerte materna, en este caso desde el 2015, a menos de 70 casos por cada 100.000 nacidos vivos y poner fin a las muertes evitables de los recién nacidos y niños menores de 5 años. Estos dos objetivos se enmarcan en una necesidad internacional de disminuir estos años de perdidos por muerte prematura, principalmente en los eventos relacionados con maternidad. Principalmente aquí entra la morbilidad materna extrema desde el 2010, que la Organización Mundial de la Salud la define dentro del plan de reducción de muerte materna como una estrategia de vigilancia para lograr disminuir desenlaces fatales como lo es muerte materna y la muerte en los recién nacidos. Además de eso, siempre debemos tener presente el iceberg que nos simboliza la morbilidad materna extrema. Si bien todos hemos estado en análisis de muerte materna, donde lamentablemente ya hacemos un recorrido retrospectivo de qué sucesos conllevaron a la muerte, pero ya teniendo una visión de una punta del iceberg, es decir, de una muerte que ya ocurrió, que es lo más visible, pero tal vez no nos detuvimos a mirar que en el fondo del ese iceberg hubo una serie de alarmas, de signos, de situaciones que pudieron ser intervenidas, pero que no se hicieron. Y en eso se centra la morbilidad materna extrema, donde la idea es hacer una identificación de unas complicaciones obstétricas severas en el momento que la mujer está con vida, para poder hacer una intervención oportuna y adecuada, de tal manera que se detenga la progresión de esa complicación y pues evitemos un desenlace fatal tanto en la madre como en el producto de la gestación.
Además de eso, en América Latina pues ya hay experiencias de varios países donde han implementado la vigilancia en la morbilidad materna extrema, que les ha posibilitado identificar los factores principales que contribuyen en la ocurrencia de complicaciones obstétricas severas y cómo eso puede ser un insumo para mejorar los programas de atención maternos perinatales en el país y en los territorios. Además de eso, porque ya muchos países han tenido una perspectiva diferente de esta vigilancia, que no solo me permite hacer una estimación de la magnitud del evento o no solo me permite saber cuáles son las complicaciones más frecuentes en las gestantes que son notificadas para morbilidad materna extrema, sino también cómo la morbilidad materna extrema se ha transformado en un mecanismo para generar una alerta a unos actores principales y un seguimiento para garantizar que esa mujer en el momento de la atención y posterior al egreso hospitalario, pues disminuyamos la posibilidad de ingreso y de una posible complicación que pueda poner en riesgo la vida del binomio. Esto es importante tenerlo en cuenta. Este es el espectro de la morbilidad. Siempre que nosotros tenemos programas de atención prenatal en nuestro territorio, en nuestro municipio, en nuestra localidad o en nuestro país, siempre debemos pensar, esto es un estudio, una estimación que hacen, donde el 100% de gestaciones que tenemos, alrededor del 50% son gestaciones que cursan sin complicaciones, tanto durante su curso del embarazo como el parto y en el puerperio. Sin embargo, hay un 50% restante que en algún momento presenta algún nivel de complicación. Entonces, como ven, en el color verde pastel, que es alrededor del 17%, ustedes observan que hay factores de riesgo, pero que no amenazan la vida en este momento de la gestante. Por ejemplo, una mujer que se embaraza con una edad extrema, ¿sí? Sea menor de 19 años, sea mayor de 35, es un factor de riesgo que actualmente está presente en su embarazo, pero que aún en este momento no está amenazando su vida. Posiblemente a largo plazo, si desarrolla una complicación que no se interviene de manera adecuada, oportuna o de calidad, puede desarrollar una complicación severa, pero en este momento, si la revisamos, solo tiene un factor de riesgo que es la edad extrema. En segundo lugar, vemos la casilla de color amarillo, alrededor del 17% son gestaciones que tienen una complicación, donde esa complicación actualmente puede a mediano o largo plazo amenazar la vida de la gestante. El ejemplo más común son las infecciones de vías urinarias que no son tratadas o no tienen el seguimiento posterior al tratamiento de manera correcta y a largo plazo o a mediano pues puede desarrollar un proceso infeccioso a la mujer o al producto de su gestación. Y vemos que el 17% restante se divide en alrededor del 15% en mujeres que tienen condiciones que amenazan su vida, es decir, complicaciones severas que si no se intervienen adecuadamente o de manera oportuna, pues la gestante va a terminar en un desenlace fatal, como lo es, por ejemplo, una eclampsia o una preeclampsia severa o una hemorragia obstétrica severa. Y alrededor del 2% vemos esas mujeres que terminan en un desenlace fatal. ¿Cómo ha sido la transición de la vigilancia en la morbilidad materna en el país? Ustedes saben que en el 2012 se inicia la notificación en diferentes departamentos, diferentes distritos, y que la particularidad de esa notificación en ese periodo de tiempo era una notificación al egreso. ¿Qué quería decir eso? Que la paciente inmediatamente, luego de la resolución de su complicación que salía para su casa, o que era identificada en un nivel de bajo complejidad lo mandaban remitida. En ese momento, cuando la paciente salía de la institución, era el momento en que hacían la notificación. Sin embargo, en el 2015 hay una transformación frente al propósito de la vigilancia, donde la notificación es necesaria hacerle un paso al ingreso, es decir, una notificación inmediata que me permita tener en el sistema de vigilancia los casos en tiempo real de esas complicaciones severas, que son una alarma, para que los actores claves pues tengan la información y puedan hacer el seguimiento respectivo. Por esa razón es que la notificación cambia del egreso al ingreso, porque Colombia para el 2015 ve la vigilancia morbilidad materna extrema como una oportunidad para activar unos mecanismos de respuesta. ¿De quiénes?
de las aseguradoras, de las entidades territoriales de residencia y por supuesto de la IPS donde le están dando la atención, con el fin de que todos actuemos de manera articulada para lograr detener la progresión de esa complicación, evitar demoras o procesos administrativos innecesarios que puedan complicar aún más la gestante. Entonces, por esa razón es muy importante que nosotros desde este momento comprendamos por qué es necesario que trabajemos todos de manera articulada y sincronizada en fortalecer la notificación inmediata. ¿Sí? En este momento tenemos muchas dificultades aún y fue un diagnóstico que se hizo en este primer trimestre con varios departamentos, donde la notificación de morbilidad materna extrema se estaba haciendo al egreso. Sin embargo, recuerden, el egreso es muy tarde porque las aseguradoras necesitan hacer un seguimiento inmediato. Y ese seguimiento inmediato implica que ellos tengan la información en tiempo real. Cuando yo hago la notificación tardía, pues estoy afectando que la APS pueda hacer su proceso y su responsabilidad. Y eso fue uno de los comentarios principales que me hacían las aseguradoras cuando les mencionaba el tema de la notificación inmediata, ¿sí? Que ellos tienen muchas dificultades en que la información les llegue en tiempos reales, ¿sí? Al final de la presentación les voy a contar una estrategia que empezó a implementar el instituto este año para fortalecer la notificación inmediata, pero sí es importante que nuestra notificación rutinaria que tenemos en Civigila todo el tiempo hagamos un fortalecimiento en las IPS que más notifican casos de que la notificación se debe hacer inmediata porque eso permite que los actores den una respuesta inmediata a la complicación y pueda detenerse la progresión y de esa manera se puede disminuir la ocurrencia de los desenlaces fatales. Entonces, el primer punto a trabajar con nuestras IPS y con los municipios es la notificación inmediata. Entonces, miren aquí cómo el propósito desde el 2015 toma un giro y no es solo estimar la magnitud, la tendencia del evento, sino cómo la morbilidad me permite activar los mecanismos de respuesta inmediatas para obviamente disminuir los desenlaces fatales y por supuesto el evento también me posibilita con el análisis de la información orientar la mejora de los servicios de atención materno-perinatal. Todos tenemos claro cuál es la definición de caso y los criterios de inclusión de morbilidad materna extrema. Sin embargo, pues voy a hacer un breve recuento como para recordar, pero es importante siempre, digo, de todas formas yo les voy a remitir la presentación, pero si en algún momento ustedes tienen una confusión frente a alguno de los criterios, ustedes saben que pueden comunicarse conmigo de manera inmediata. El caso confirmado por clínica, recuerden que es una mujer que tiene una complicación durante el embarazo o el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo que ponen en riesgo su vida, pero la gestante logra sobrevivir y que cumple con al menos uno de los criterios de inclusión. Eso quiere decir que yo no voy a esperar que tenga 3 o 5 criterios para notificarla, sino inmediatamente se le identifica uno se debe hacer la notificación inmediata, ¿sí? El pero sobrevive nos da una información valiosa que ustedes la deben tener en cuenta, que yo sé que también ha generado un poquito de dificultades en las entidades territoriales cuando les he enviado la retroalimentación este año, porque también nosotros hacemos cruce de base de datos con muerte materna y al hacer cruce con base de datos desde el nivel nacional, pues identificamos que lamentablemente varios de los casos de morbilidad materna extrema que ingresan, pues algunos terminan en un desenlace fatal. Entonces nosotros siempre hacemos la verificación de que esa muerte haya ocurrido en el mismo ciclo de la atención, es decir, dentro de los 7 días de la consulta, del egreso de esa gestante. Si ocurre en un periodo superior, pues posiblemente habría que mirar si realmente es otro caso de morbilidad materna extrema. Digamos que el tiempo es el filtro para poder verificar si realmente es otro caso de morbilidad materna extrema o si realmente ocurrió durante el mismo tiempo de la atención y debe excluirse porque así está establecido en la definición de caso. De todas maneras, para adelantarme, yo les voy a enviar el documento que se actualizó este año.
de rutina de depuración de la base de vigilancia morbilidad materna extrema para que la tengan, porque también es un recurso importante que nos aclara dudas al momento de hacer la depuración de la base de datos. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Recuerden que los criterios de inclusión se agrupan como en tres categorías. El primero son los relacionados con enfermedad específica, el segundo está relacionado con falla de órgano y el tercero está relacionado con el manejo. Ustedes saben que todos los criterios relacionados con enfermedad específica tienen su definición operativa, donde se especifica los criterios clínicos y de laboratorio necesarios para poder agruparla en ese criterio. Entonces, por ejemplo, relacionado con enfermedad específica, tenemos 5, donde están la preeclampsia severa, la eclampsia, sepsis, hemorragia obstétrica severa y ruptura uterina. Es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta que los dos criterios que están subrayados en rojo, preeclampsia severa y ruptura uterina, son criterios que Colombia prioriza para la vigilancia de morbilidad materna extrema. No lo tienen otros países de América Latina. ¿Por qué priorizó Colombia esto? Recuerden que las principales causas de muerte materna en el país son trastornos hipertensivos. Por esa razón, preeclampsia severa se incluye como una complicación obstétrica severa que debe ser atendida de manera inmediata para detener la progresión de esa complicación. Y lo mismo ocurre con la ruptura uterina. La ruptura uterina pues me puede generar una hemorragia obstétrica severa que me puede poner en riesgo la vida de la gestante. Por eso es que es muy importante tenerla en cuenta como una complicación obstétrica severa dentro de la vigilancia. En el segundo grupo de criterios tenemos los relacionados con falla de órgano, donde tenemos falla cardíaca, vascular, renal, hepática, metabólica, cerebral, respiratoria y de coagulación. Como ustedes observan en la diapositiva, cada uno tiene su definición clínica y de laboratorio, de acuerdo también con un consenso de expertos que se hizo con Ministerio, con OPS, con CLAB y con FECOLSOP. Y tenemos una tercera categoría que está en los criterios relacionados con el manejo específico, donde tenemos necesidad de transfusión, que es aquella mujer que requirió 3 o más unidades de hemoderivados debido a un compromiso hemodinámico. Necesidad de UCI, aquí me voy a detener a aclarar porque a veces surgen varias preguntas con el tema de ingreso a unidad de cuidado intensivo, que es aquella mujer que requiere una supervisión 24 horas, requiere un soporte ventilatorio y apoyo continuo a medicamentos vasoactivos para lograr estabilizarla hemodinámicamente. Esta claridad la hago porque, por ejemplo, hay IPS en el país, privadas especialmente, que dentro de sus protocolos de atención tienen ingresar a unidad de cuidado intensivo gestantes que no tienen ningún compromiso hemodinámico, no requieren ventilación mecánica, no requieren apoyo continuo de medicamentos vasoactivos, simplemente ingresa a UCI para monitorizarla por si en algún momento me presenta una complicación y para vigilar la infusión de un medicamento que le colocaron de manera continua, ¿sí? Estas mujeres, pues por protocolo ingresan a UCI, pero eso no quiere decir que me está cumpliendo los criterios, ¿sí? Generalmente cuando uno observa las notificaciones en morbilidad y vemos que solo tiene el criterio de UCI, pues genera la duda, ¿no? Porque una mujer que ingresa a UCI, pues puede que la mayoría de los casos tenga una enfermedad específica o tenga algún compromiso, una falla de órgano que puede haber explicado ese compromiso hemodinámico que justificó el ingreso a unidad de cuidado intensivo. Esto lo debemos tener muy en cuenta y muy claro porque a veces hay muchas confusiones. El tercer criterio relacionado con el manejo y la necesidad de procedimiento quirúrgico de emergencia, donde ustedes saben que la mujer debido a su complicación obstétrica requiere un procedimiento quirúrgico de manera inmediata para disminuir el compromiso de esa mujer. Entonces, el ejemplo más frecuente es esa hemorragia obstétrica severa que no cede ni a maniobras ni a medicamentos y debe de hacerse un procedimiento quirúrgico de emergencia como una histerectomía. Aquí también me detengo a aclarar mucho porque generalmente ocurren muchas confusiones y se debe
a unas recomendaciones que se incluyeron en el protocolo en el 2018, perdón, 17, donde se les decía, bueno, mire, tengan en cuenta que puede que una mujer con una enfermedad autoinmune o hematológica o una enfermedad oncológica o endocrino, en algún momento puede hacer una complicación severa. Eso quiere decir que de por sí la gestante con un cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad oncológica, necesariamente no es una morbilidad materna extrema. Me explico. Está en la bolsa de las morbilidades maternas porque tiene una patología durante su embarazo. Sin embargo, para que sea una morbilidad materna extrema, debe estar acompañada de uno de los criterios que mencioné. Es decir, puede que tenga un criterio de enfermedad específica, por ejemplo, una preeclampsia severa, una eclampsia o una sepsis o una hemorragia obstétrica severa o una ruptura uterina, o puede que tenga un falla de órgano cerebral, renal, vascular, o puede que en algún momento haya requerido una transfusión o haya necesitado el ingreso de unidad de cuidado intensivo o haya requerido un procedimiento quirúrgico de emergencia para detener la complicación. Si ella no tiene ninguno de esos criterios, pues no aplica para morbilidad materna extrema. Está dentro de la bolsa de las morbilidades maternas, pero no es extrema hasta que no tenga las complicaciones o los criterios que les mencioné, ¿sí? Porque no podemos partir de que todas las patologías, por ejemplo, las oncológicas, las autoinmunes, las hematológicas, son extremas, no. Muchas se mantienen controladas con un seguimiento y con sus medicamentos, pero algunas ya terminan en una complicación obstétrica severa. Entonces, en el momento que terminan en esa complicación obstétrica severa, pues es ahí cuando sí se hace la notificación. De resto, no. ¿Por qué? Porque no podemos sobresaturar un sistema de vigilancia que requiere posterior a su notificación un seguimiento. Y recuerden que el seguimiento, en primer lugar, está bajo responsabilidad de la aseguradora. Además, también hago claridad con las lesiones de causa externa. Por ejemplo, las mujeres que tienen heridas por arma de fuego ingresan a un hospital. Cuando las valoran, no tienen enfermedad específica de base, no tienen falla de órgano cuando yo la valoré, no requiere necesidad de transfusión, no requiere UCI, no requiere ningún procedimiento quirúrgico de emergencia. Entonces, es una mujer que tiene una lesión de causa externa, pero que aún no aplica para morbilidad materna extrema. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo mismo ocurre con otros eventos de interés en salud pública. Es muy común que nos pregunten si los casos de morbilidad materna, si los casos, por ejemplo, de sífilis o de VIH o de malaria o de dengue deben notificarse para morbilidad materna extrema. Siempre les pregunto, ¿la mujer tiene una enfermedad específica? No. ¿La mujer tiene una falla de órgano? No. ¿La mujer ha requerido transfusión? No. ¿La mujer ha requerido UCI? No. ¿La mujer ha requerido un procedimiento quirúrgico de emergencia? No. Quiere decir que está dentro de la bolsa de las morbilidades maternas, pero aún no extrema, porque no tiene ninguno de los criterios establecidos en el protocolo que me indiquen que es una complicación severa que pone en riesgo la vida de la gestante. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque son las confusiones muy comunes que encontramos en todos los territorios. Entonces, siempre recordemos, la notificación debe ser inmediata, la debe hacer las instituciones de salud de baja, mediana o alta complejidad, y aquí hay otro punto importante para tener en cuenta. Siempre que la paciente salga de mi institución de salud, sea para su casa porque ya le resolvimos la complicación o sea que salió remitida a otra institución de salud, le debemos hacer un ajuste a la notificación. Recuerden que en un apartado del protocolo que se llama como análisis de la información, está la solicitud de que el 100% de los casos notificados de manera inmediata se les debe hacer un ajuste en el Sivigila. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la notificación de los casos de manera inmediata, hay variables que yo no tengo. Por ejemplo, fecha de egreso, pues no sé cuándo va a salir la gestante de la institución, puede que salga hoy, mañana o dentro de un mes, no sabemos. Entonces, pues esa información no la tenemos. ¿Cuál va a ser el tipo de egreso de la gestante? ¿Sale para su casa? ¿Sale remitida? No, pues yo tampoco sé, porque en este momento la están estabilizando. A ver, listo. No sabemos si posterior a la notificación inmediata hace otra complicación severa.
sí, que es muy común. A veces las gestantes ingresan a la institución por una preeclampsia severa, la notifican inmediatamente, pero luego la gestante hace una eclampsia, luego hace una falla vascular o una falla renal, ¿sí? Entonces miren cómo podemos tener más criterios adicionales a los que tuvimos en cuenta para la notificación inmediata. ¿Cómo se hace el ajuste 7? Porque esto también tiene un procedimiento en Civigila para que ustedes no tengan dificultades, dado que este es otro punto que debemos fortalecer en las instituciones de salud, el tema del ajuste 7. Recuerden primero que el ajuste 7 en Civigila se utiliza para actualizar o complementar información de una notificación que yo ya hice, ¿sí? Entonces, primero la IPS pues debe hacer la notificación inmediata al Civigila con datos básicos y con los datos complementarios con los que tenga en ese momento, ¿sí? Es decir, que yo puedo notificar inmediatamente con información incompleta en datos complementarios. Eso es importante tenerlo en cuenta porque si Vigila me lo permite, pero sí es importante que lo mínimo que yo puedo tener en datos complementarios es, por ejemplo, la historia obstétrica de la gestante, el tema de qué criterio de inclusiones estoy o identificamos para hacer la notificación para el evento. Luego que yo hago la notificación inmediata, por ejemplo, la hacemos hoy martes, ¿m? El lunes próximo hago mi notificación semanal rutinaria como IPS. Entonces hago la notificación al Civigila, como siempre la hago. Listo. Luego que hago esa notificación semanal, ya Civigila me permite hacer el ajuste 7. Entonces ya al segundo o al minuto o a la hora o a los días después de haber hecho esa notificación semanal, en ese momento yo hago el ajuste 7. Entonces inmediatamente entro a Civigila, hago el ajuste y completo la información del caso notificado. Si yo no hago o si yo hago el ajuste 7, entre comillas, antes de hacer la notificación semanal, Civigila no lo toma como ajuste 7, sino lo toma como una actualización de ese caso inicial que notifiqué. Eso responde a muchas preguntas que me hacían en el mes de enero y febrero de por qué los casos yo les hice un ajuste, les completé la información después de que hice la notificación inmediata, pero cuando yo miro mi base sigue con ajuste 0, no con ajuste 7. Y esa es la respuesta. Usted hizo la actualización de la información sin haber hecho la notificación semanal. Para que en Civigila le aparezca ajuste 7, primero tiene que hacerse la notificación semanal, teniendo en cuenta que ya hice mi notificación inmediata y luego de mi notificación semanal sí hago el tema de el ajuste 7. Los ajustes como máximo, porque esto también es un compromiso que tenemos, lo debemos hacer a más tardar un periodo epidemiológico posterior a la notificación del caso. Eso quiere decir que no es posible que nosotros tengamos casos de enero todavía pendientes por hacer el proceso de ajuste. Dentro de la retroalimentación que se las envié hoy, ahí van a encontrar varias variables que se supone ya deben estar diligenciadas como fecha de egreso, tipo de egreso y además les envié el listadito de los casos que están con ajuste 0, que no están con ajuste 7, para que ustedes también lo revisen, porque ahí se van dando cuenta cuáles son las instituciones que son reiterativas en omitir estos procesos. Luego que la paciente sale de mi institución de salud, se debe iniciar el proceso de seguimiento. El seguimiento se hace en dos momentos importantes, un seguimiento inmediato una vez notificado el caso. Por eso es muy importante ser reiterativos con la notificación inmediata, porque si la notificación la hago a la semana o al mes, pues cuando la IPS intente, entre comillas, hacer un seguimiento, pues posiblemente va a ser muy tarde con respecto a lo que realmente necesitó la gestante para detener la progresión de su complicación. Y el segundo momento de seguimiento es posterior al egreso hospitalario. La EPS tiene la posibilidad de hacer el seguimiento sea vía telefónica o sea por domicilio, por visita domiciliaria. Aquí simplemente les estoy mostrando el portal Civigila Web, que es el portal al cual tiene acceso las aseguradoras oficinas nacionales o oficinas grandes donde ellos administran el usuario y contraseña. Todas las EPS con las que me reuní durante el mes de febrero y marzo
tienen acceso a Portal Civigila Web. De este portal, ellas pueden descargar las bases de datos diarias de sus notificaciones. Aquí hago una claridad porque cuando yo me reuní con las aseguradoras, ellas me decían, mire, tenemos una situación. Nosotros descargamos del portal Civigila Web la base hoy, luego la descargamos mañana, luego la volvemos a descargar el jueves y volvemos a descargarla el viernes. Y la información es exactamente la misma, no cambia. Entonces yo les decía, claro que no cambia. Si la IPS no hace la notificación inmediata, no le envía los planos al municipio, si el municipio no le envía los planos al departamento, si el departamento no tiene consolidadas las notificaciones inmediatas, pues es muy difícil que la nación pueda hacer el cargue de información actualizada diaria para el portal Civigila Web. Entonces, por eso es importante siempre comprender que esto es una cadena de procesos. Si en algún momento esa cadena se rompe, no se hacen las cosas, pues obviamente el resultado final, que es Portal Civigila Web, donde acceden las aseguradoras para descargar su base de datos y enviársela a sus regionales, pues va a ser muy difícil que ellas cumplan con ese proceso. ¿Cómo es el proceso de seguimiento de los casos? Recuerden que el seguimiento se hace al 100% de las mujeres que son notificadas para morbilidad materna extrema, que está a cargo principalmente de la aseguradora y que el objetivo del seguimiento inmediato es garantizar la atención integral para resolver esas complicaciones obstétricas, prevenir su progresión y evitar desenlaces fatales. Además, también tiene como propósito disminuir barreras de atención o tiempos de demora de procesos administrativos que aumenten la gravedad en la paciente. El seguimiento posterior al egreso hospitalario tiene como propósito pues evaluar cómo progresa el puerperio. Si ella salió del hospital todavía embarazada, pues evaluar cómo progresa el embarazo, cómo es la adherencia al tratamiento de la mujer, cuál es la forma como ella está llevando a cabo las recomendaciones hechas durante el egreso hospitalario, todo el tema de educación frente a signos de alarma y el tema de la valoración del entorno biopsicosocial de la gestante. El seguimiento posterior al egreso hospitalario, recuerden que se hace en 3 momentos: 48 a 72 horas después del egreso, 42 días después del egreso y a los 3 meses después del egreso. Estos son los 3 momentos en que la aseguradora debe garantizar los seguimientos a las gestantes. ¿Qué estamos percibiendo? Pues que también hay temas de calidad del dato que impide o limita que la EPS pueda ponerse en contacto con su usuaria. Entonces ellos también muchas veces se guían por los datos que están en Civigila, como teléfonos, dirección. Entonces es muy importante también fortalecer con la IPS pues el tema de calidad del dato, porque eso redunda en que puedan o no ubicar a la gestante para el seguimiento. Aquí hago otra claridad. Recuerden que la aseguradora es el principal actor para el seguimiento. Sin embargo, lamentablemente, aún en el país, cuando miramos casos de notificados para morbilidad materna extrema, todavía hay casos que no están asegurados, que cuando las notificaron dijeron no, está no afiliada, o ella no sabía si estaba no afiliada, entonces le puse indeterminado. Esos pacientes que no están afiliados o que en Sibila dice indeterminado si está afiliado o no al sistema de seguridad social en salud, la responsabilidad del seguimiento recae sobre el municipio de residencia. Por tal razón, aquí es donde viene también la importancia de ustedes. Ustedes son autoridad sanitaria en su departamento, ustedes son los que reciben la notificación inmediata de los casos, ustedes son los que se deben coordinar internamente con Civigila de su departamento para que ellos diariamente les envíen las bases de datos de las notificaciones inmediatas y ustedes puedan verificar cuál caso no tiene aseguramiento, porque ese caso que no tiene aseguramiento debe ser remitido al municipio para que el municipio garantice el seguimiento en los tiempos establecidos, inmediato y posterior al egreso hospitalario. Aquí es importante también coordinar con el municipio el tema de cómo se registra los seguimientos. Ustedes saben que hay un formato establecido desde el 2015
donde se consolidan los seguimientos. Es un formato donde en las primeras columnas trae los datos básicos del caso, como municipio, departamento de residencia, institución que notifica el caso, fecha de notificación y luego empieza el seguimiento. Seguimiento inmediato, qué acciones realizo, cuál es la fecha de seguimiento y está el seguimiento posterior al egreso hospitalario, donde está la fecha en que hago el seguimiento a las 48 horas, qué acciones hice, la fecha en que hice el seguimiento a los 42 días posterior al egreso, qué acciones hice, y a los 3 meses, cuál fue la fecha de seguimiento y qué acciones realicé. Además de eso, ustedes, EPS y departamentos y municipios de residencia tienen la posibilidad de acuerdo con su capacidad instalada, decidir a quién le hacen visitas domiciliarias y a qué casos le hacemos seguimiento telefónico. En el protocolo se establecen unos criterios que ustedes pueden tener en cuenta para priorizar los casos para visita domiciliaria. Muchas EPS aquí en este punto me decían, pero es que ustedes cuando colocan los criterios, colocan todos los criterios y eso suman a todas las gestantes. La respuesta es, usted decide de acuerdo a su capacidad instalada si toma los 7 criterios o si solo toma uno o solo o toma dos o toma tres. Ustedes deciden cómo hacen el proceso metodológico para planear los casos y hacerle seguimiento, sea visita domiciliaria o sea llamada telefónica. Esto simplemente es un mínimo, es una recomendación. ¿Cuáles son los criterios mencionados? Adolescentes menor de 15 años, adolescentes entre 15 y 19 años con 2 o más gestaciones, adolescentes con histerectomía, mujeres mayores de 35 años, mujeres con insuficiencia o control prenatal, 3 o menos, mujeres que tienen enfermedades preexistentes como cardiopatías, diabetes, hipertensión crónica, o mujeres que durante su morbilidad materna extrema tuvieron 7 o más criterios de severidad. Este es el flujo de información que yo sé que ustedes lo tienen muy claro, pero aquí soy reiterativa, como les mencioné hace unos minutos. Esto es una cadena de procesos. Si en algún momento alguien no hizo los procesos, no hizo la notificación inmediata. Si alguien en algún momento no envió el archivo plano, sea desde la institución de salud, desde el municipio, del departamento, pues la aseguradora no va a poder realizar el seguimiento y ustedes como departamento no van a poder orientar al municipio para que realice el seguimiento. ¿Cuáles son las responsabilidades por niveles? Las instituciones todas tienen la responsabilidad de implementar el sistema de vigilancia. Eso quiere decir que todas deben mirar cómo van a realizar sus notificaciones inmediatas. Entonces aquí es donde ustedes es importante el tema de concertación con las IPS. Aquellas que tenemos bajas notificaciones inmediatas, pues hay que entrar en negociación de cómo hacemos para que se logre hacer una notificación inmediata. Garantizar, por supuesto, la capacidad técnica y humana para atender de manera integral y oportuna la gestante que tiene una complicación obstétrica severa. El municipio, pues también debe tener una infraestructura y talento humano para hacer la gestión de la vigilancia. Quiero decir que ellos deben garantizar un recurso humano para poder hacer el consolidado de los archivos planos de notificación inmediata de sus IPS y enviar esa notificación a el departamento o al distrito. El departamento, por supuesto, también debe hacer el consolidado de las notificaciones inmediatas y, por supuesto, enviarlo a Civigila Instituto, garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Y la aseguradora, por supuesto, también una responsabilidad importante, debe tener la red de prestación contratada para, uno, brindar la atención integral, dos, hacer la vigilancia en salud pública. Además de eso, se encarga de hacer el seguimiento a la mujer sobreviviente, suministra la información de seguimiento a la autoridad sanitaria. Entonces aquí también hago un paréntesis. Nosotros como instituto, desde este año, en enero hicimos una solicitud de los seguimientos 2018 como un barrido, porque eso lo estamos analizando. Queremos saber como línea base cuál es la oportunidad para los seguimientos en cada uno de los tiempos establecidos, cuáles son las acciones que están haciendo las aseguradoras frente a estos seguimientos. Y con las EPS acordamos de hacer esta solicitud mensual.
Entonces, ellos están haciendo una respuesta ante mi solicitud mensual donde yo les envío el consolidado de los casos notificados para la nación y ellos deben hacer el consolidado de los seguimientos. Lo mismo estamos haciendo con las entidades territoriales. Por eso ustedes cuando les envío la retroalimentación, en uno de los archivos reciben el consolidado de los casos de morbilidad materna extrema que no están aseguradas, pero que residen en su departamento para que ustedes consoliden la información. Además de eso, pues es importante que las EPS participen en las estrategias de vigilancia de cada territorio. Y aquí es donde hago un llamado importante. Algunas EPS mencionaron tener una muy buena relación con los departamentos, pero hay otras EPS que finalmente nos dicen, no, mira, yo con el departamento no tengo ningún contacto, y se les solicitó siempre, desde este año que empezamos con ese seguimiento un poco más cercano con las aseguradoras, se les solicitó a cada aseguradora, por favor, acercarse con las secretarías de salud porque ellos deben participar en los procesos de vigilancia o en las estrategias que ustedes implementen. Por ejemplo, les voy contando, con Familiar Nariño es una de las EPS que me comentó que ella no tiene ningún contacto con el departamento, y con Fachocó también es otra aseguradora que me dice, no, yo no tengo ningún contacto con el departamento. Entonces es importante siempre vincular a las EPS de nuestro territorio en todas las reuniones de vigilancia. Es muy importante también que sepamos cuáles son las EPS de nuestro territorio. Frente a los indicadores de vigilancia, pues ustedes saben que estos indicadores también ya llevan varios años, yo sé que muchos se lo saben, simplemente voy a reposar rápidamente y esto se los estoy enviando cada vez que les remito a ustedes la retroalimentación. Trato de actualizarles los indicadores para que ustedes con su línea base que tienen en cada departamento y distrito, pues comparen si hay un aumento, si vamos con una tendencia muy mantenida o si vamos con una tendencia hacia el descenso. La razón de morbilidad materna extrema, pues que refleja el número de casos de morbilidad materna extrema por cada 1000 nacidos vivos, que yo lo que espero con una línea de base es que a medida que pasa el tiempo, pues la razón aumente, porque eso quiere decir que cada vez estamos captando más casos de morbilidad materna extrema. El índice de letalidad me refleja el número de muertes maternas por cada 100 casos de morbilidad materna extrema, que este indicador es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la idea es que ese índice de letalidad con el tiempo disminuya. Cada vez yo tenga menos número de muertes maternas por cada 100 casos de morbilidad materna extrema. El siguiente indicador es un inverso del anterior, se llama relación morbilidad materna extrema, muerte materna. Está contemplado dentro de la resolución 256 de 2016 del Ministerio de Salud, donde se hace un seguimiento a este indicador por IPS, ¿sí? Y este indicador refleja el número de casos de morbilidad materna extrema por cada caso de muerte materna, que la idea es, por supuesto, tener mucho más casos de morbilidad materna extrema que de muerte materna. El índice de mortalidad perinatal en morbilidad materna extrema también me refleja el número de casos de muerte perinatal por cada 100 casos de morbilidad materna extrema. Aquí es muy importante tener en cuenta eso. Este índice también yo espero que con el tiempo disminuya, porque la idea de la morbilidad materna extrema no es solo detener la complicación y salvarle la vida a la mamá, sino también al producto de la gestación. Y el último indicador, que es el porcentaje de casos con 3 o más criterios de inclusión. Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente, este indicador me muestra la severidad en que estuvo o en que ingresó o en el que mantuvo la gestante en mi institución de salud. Yo siempre les digo, este indicador a mí me muestra la capacidad resolutiva de una institución, la capacidad instalada, recurso humano, tecnología, articulación con el municipio, con la aseguradora. La idea es que el índice de letalidad sea muy bajo con respecto a la severidad, porque eso quiere decir que a pesar de que me llegan muy, muy complicadas, pues es baja la posibilidad de muerte de mis gestantes. Listo. Entonces, vemos aquí la última estrategia que yo les mencioné,
que desde el año pasado, en octubre, el instituto hizo un piloto, pero solo fue un piloto con algunas EPS, y ya este año, en marzo, arrancó en forma. Se llama Sistema Alerta Temprana. Sistema Alerta Temprana es una estrategia que establece el instituto para fortalecer el mecanismo de notificación inmediata en varios eventos. Entonces, se está utilizando para enfermedades transmisibles, para enfermedades no transmisibles, entre ellos se prioriza morbilidad materna extrema. ¿Por qué se prioriza morbilidad materna extrema? Por varias razones. Uno, porque es el único evento en maternidad segura donde todavía tengo viva la gestante y puedo hacer diferentes acciones para detener la progresión de esa complicación y disminuir la posibilidad de un desenlace fatal. Dos, porque está dentro de las estrategias de vigilancia priorizadas para la reducción de la muerte materna en el país. Para el sistema alerta temprana en morbilidad materna extrema no se priorizan todos los criterios. ¿Por qué no se priorizan? Porque por todos los criterios al año nos ingresan alrededor de 24.000 casos. Por supuesto, la idea de un sistema alerta temprana es facilitar una respuesta ante unos casos priorizados, no ante todos los casos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Una cosa es mi notificación inmediata rutinaria, que debe seguir funcionando y ustedes deben seguir consultando, versus un sistema de alerta temprana que solo está priorizada en este evento para 3 criterios: eclampsia, preeclampsia severa y hemorragia obstétrica severa. ¿Por qué se priorizaron esos tres criterios? Porque son los que agrupan el mayor número de casos, la mayor proporción y la mayor razón de morbilidad materna extrema. Y además, porque cuando yo lo veo como un espejo de muerte materna, son las principales causas de muerte materna. Entonces, por esa razón, se priorizaron para el sistema alerta temprana solo estos 3 criterios. ¿Por qué generamos un sistema de alerta temprana? Pues porque seguimos en el plan de reducción de la muerte materna, es un compromiso en el Plan Decenal de Salud Pública y porque es el único evento donde puedo identificar esas complicaciones obstétricas severas que están poniendo en riesgo la vida de la gestante. ¿Para qué generamos un sistema de alerta temprana? Para que las EPS conozcan inmediatamente sus casos notificados al sistema de vigilancia y hagan un seguimiento inmediato, mejoremos los tiempos de respuesta y aumentemos la posibilidad de disminuir el desenlace fatal. ¿Cómo funciona este proceso? Entonces, la institución de salud, una vez que identifica la gestante, sea durante su embarazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, con los criterios para preeclampsia severa o eclampsia o hemorragia obstétrica severa, hace la notificación inmediata. Cuando hace la notificación inmediata, si vigila escritorio, está programado ¿para qué? Para que él jale los casos que tienen estos 3 criterios, se los jala y envía un correo electrónico inmediatamente a la aseguradora de esa paciente. Ese correo electrónico lo vamos a llamar alerta súper inmediata. Entonces, yo hago la notificación inmediata si vigila rutinariamente y además de los planos que me genera si vigila, por debajo si vigila está generando un correo electrónico automático a la aseguradora de ese caso, para que la aseguradora en tiempo real le llegue la información y inmediatamente haga el seguimiento. Entonces volvemos a repasar. La notificación inmediata se hace en si vigila, cargan el caso y si ese caso cumple con preeclampsia severa o con eclampsia o con hemorragia obstétrica severa, pues si vigila va a enviar un correo con una alerta súper inmediata que le va a llegar a la aseguradora por correo electrónico. Si esa gestante no tiene aseguradora, pues el municipio, conjunto con el departamento o el distrito de residencia, pues son los responsables de hacer el seguimiento, ¿sí? Entonces, los correos electrónicos con las alertas súper inmediatas hoy en día están llegando a las aseguradoras, hoy en día están llegando a los departamentos y distritos. Me informaron la semana pasada que les está llegando todos, aseguradas y no aseguradas.
aquí es importante tener en cuenta, sus esfuerzos se deben centrar en las que lleguen notificadas inmediatamente que no estén aseguradas, porque eso es el plan que ustedes deben hacer de cómo va a ser el flujo de información con su municipio para que el municipio de residencia pueda hacer el seguimiento a esa gestante que tiene una complicación para garantizarle toda la atención que requiere y evitar que progrese y muera. Lo mismo hace la aseguradora, porque si en marzo me llamaban y me decían, ¿y yo qué hago con ese correo que me está llegando? No, pues ese correo es una alerta y con esa alerta, pues usted debe bajar la información a quien le corresponda, si yo soy EPS a mi regional, si yo soy departamento o distrito al municipio donde reside la gestante, para que le garanticen su seguimiento y le garanticen la atención inmediata y hagan su seguimiento posterior al egreso hospitalario. Aquí hago una claridad ya para finalizar y es la siguiente. Hay dos fuentes de información actuales donde a mí me llega la notificación de morbilidad materna extrema. Una que es inmediata a través de este sistema alerta temprana que le llega generalmente el correo a Civigila del departamento del distrito y ellos son los que deben bajar la información a los referentes para que ellos, de acuerdo con el plan de trabajo que tienen construido con el municipio, sepan cómo, cuándo, quién y por qué van a hacer un seguimiento. Y en la segunda fuente de información, que también debe ser consultada de forma frecuente y que también la idea de estas reuniones es que ustedes conozcan estos procesos porque hay que coordinarnos al interior de nuestras instituciones. Y es, el departamento y distrito también debe consultar el portal Civigila Web para que descargue diariamente sus notificaciones inmediatas y ustedes con eso pues tengan todos los casos de morbilidad, no solo los de eclampsia, preeclampsia severa y hemorragia, sino todos los demás que ingresan por todos los criterios para que también hagan el seguimiento a los casos que no tienen asegurador. ¿Sí? Ustedes son los encargados de garantizar el seguimiento de las personas no aseguradas que residen en su departamento o en su distrito. Y la aseguradora garantiza el seguimiento a las que están afiliadas a su EPS. Y esas son las dos fuentes de información. Simplemente el SAT se crea, el sistema alerta temprana, para mejorar los tiempos en que les llega la información. Pero esos tiempos implica que solo me van a llegar por ese medio los casos de tres criterios: preeclampsia severa, eclampsia y hemorragia obstétrica severa. Y por la otra vía, que es Portal Civigila Web, por esa vía puedo encontrar las notificaciones inmediatas por todos los criterios. Listo. Entonces, de esta manera, aquí finalizo mi intervención. Ya vamos a resolver las dudas que me están escribiendo. Ya llegamos al momento de las preguntas, entonces vamos a hacerlo una por una. La primera que me empezó a preguntar creo que fue Cartagena. Entonces vamos a hacer la intervención con Cartagena, pero antes de iniciar, todos deben apuntar las preguntas. Primero, la primera pregunta es, ¿les está llegando el correo del sistema alerta temprana? Segunda pregunta, ¿qué están haciendo con los correos del sistema alerta temprana? Tercera pregunta, ¿cómo ha sido la experiencia de seguimientos de los casos de morbilidad materna extrema que no tienen aseguramiento y que residen en su departamento? Entonces vamos a iniciar con Cartagena, que ella primero tiene una pregunta. La pregunta es, ¿los indicadores anteriores son de qué año? Los indicadores te refieres a los que te estoy enviando. Recuerda que los que estoy enviando con retroalimentación, la parte superior dice año 2018, donde tenemos semana 8, semana 12, que fue los que les incluí para esta retroalimentación, y ves 2019, semana 8 y semana 12. Ya línea base, pues la que ustedes han construido en su territorio y en su distrito con la información de Civigila. El correo, bueno, listo. La otra pregunta ya la resuelvo. Vamos primero con Cartagena. Arranquemos con Cartagena. Buenos días. Cartagena, buenos días. Buenos días. Aló. Aló, buenos días. Sí. Buenos días, ¿Cómo, doctora Nati. cómo estás, doctora Diana? ¿Cómo me le ha ido? Bien, bien, Ah, gracias. bueno, Sí. listo. Ahora es tu momento. Cuéntanos. Sí, bueno, doc, ¿qué le cuento? No le puedo contar de mucho porque usted Las sabe que primeras.
teníamos el sarampión acá, estábamos de frente con el sarampión, entonces a mí me sacaron no me sacaron, sino que me pusieron a fortalecer el tema del sarampión. Sí, Y la señor. verdad es que no le puedo contar de mucho, ¿ya? Listo. Esto para mí me estoy como otra vez empapelando del evento, mirar, desempolvar y tratando de ponerme al día con todo, ¿ya? Esto es nuevo. Perfecto. Sí había visto unos correos ahí que no entendía por qué esos correos de sistemas alerta y yo, ¿eso qué será? ¿Cómo será? No tenía, hasta ahora me estoy enterando Ok. de lo que hay O que sea, hacer los con ellos. correos sí te están llegando. Sí, sí, Los señora, correos están del llegando. sistema alerta sí están llegando. Perfecto. Entonces ahora ya sabes qué Sí, hacer. ¿Listo? Lo que te toca es sí, hacer señor. retrospectivo, lo que te ha llegado a revisar, que no tiene aseguramiento y empezar a hacer los seguimientos. ¿Listo? Sí, Debes una coordinarte. preguntita. O Dime. sí, ¿es responsabilidad del ente territorial para aquellas estantes que no están aseguradas? Ujú, Entre esas están la población venezolana, que es lo que bastante manejamos acá. ujú. Entonces, del ente territorial de la Secretaría de Salud, ¿a quién le competiría ese seguimiento realmente? Ya ¿A usted Vigilancia en Salud Pública? Ustedes lo determinan. Eso depende de la dinámica, depende del Ajá, recurso humano de cada Secretaría de Salud. Cada Secretaría de Salud es un mundo diferente, entonces esa es una tarea que debes tú hacer al reunirte con el ajá. equipo, saber quién va a asumir los seguimientos, luego de eso, cómo va a ser el flujo de información al municipio, quiénes del municipio van a hacer el seguimiento, cómo van a consolidar los seguimientos, ¿sí? Si tú ves en el correo que te envié hoy, dentro de los archivos están los casos notificados de morbilidad materna extrema sin aseguramiento que residen en Cartagena. Ahí te hago otra claridad que es importante que la tengamos en cuenta. Yo no solo debo Ujú, filtrar que no tengan aseguramiento, sino que residan en Cartagena. ¿Eso qué implica? Que debe haber una muy buena entrevista y un muy buen registro de quien notifica frente a cómo asigna la residencia. Es decir, si yo le estoy ujú, asignando residencia a todas las que llegaron hoy, independiente si lleva un día, una hora, un mes viviendo en Cartagena y les pongo a todas Cartagena, pues va a ser un problema para ti porque tú a todas les debes hacer seguimiento. En cambio, si ujú. las IPS se toman la tarea de hacer una muy buena entrevista, señor, ¿usted hace cuánto vive en Cartagena? Yo vivo hace un mes. Ah, bueno, y antes de llegar a Cartagena, ¿dónde vivía? No, yo vivía en Maicao. ¿Y en Maicao cuánto tiempo vivió? No, yo viví 2 meses. Ah, bueno, y antes de Maicao, ¿usted dónde vivía? No, yo vivía en Venezuela. Ah, bueno, ¿y cuánto tiempo lleva viviendo en Venezuela? No, pues toda la vida. Entonces, ¿ella dónde reside? Pues en Venezuela por tiempos. Recuerden que el Por tiempo de tiempo. Sí. residencia en maternidad segura y en los eventos no transmisibles se toma el mismo tiempo definido por DANE, que es igual o mayor a 6 meses. Entonces es muy Ujú, importante, este es otro punto que tú debes anotar en la agenda en rojo, que debes fortalecer con las IPS si es cómo le estamos asignando la residencia, porque eso va a impactar negativamente en tu seguimiento. Si a todas les ponen residencia Cartagena, cuando tú empieces con el municipio a buscar, pues te van a decir, no ubicamos, no ubicamos, no ubicamos, porque la población es flotante. Entonces es ujú, muy importante hacer la sensibilización para que ellos tengan claro cómo se hace primero el abordaje para saber dónde vive la señora y segundo, cuál es el tiempo mínimo para poder decir si reside o no reside en Cartagena. Y eso va a facilitar que tú realmente te concentres en las no afiliadas que residen en Cartagena. ujú. ¿Listo? Ok, ok. Perfecto. ¿El año pasado hicieron seguimientos? El ente territorial no, la verdad que Listo. no hemos trabajado en Ah, el seguimiento de las no aseguradas aquí en el distrito perfecto. de Cartagena. Listo. Entonces, Por ¿cuál lo va a ser menos el de vigilancia no hemos tenido listo? eso. Ah, bueno. Tendría que hablar, coordinar con el programa de salud Programa. sexual Ajá. reproductiva para ver qué ha hecho con respecto a eso. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ese es un producto de esta reunión. La idea es que ustedes hagan un plan de trabajo. Primero se coordinen dentro de sus secretarías, uno,
con los flujos de información. Ustedes deben saber a quién les llega el sistema de alerta temprana, cómo les están enviando las alertas súper inmediatas, cómo les están enviando también las bases de datos de notificaciones inmediatas para que ustedes tengan las fuentes de información. El segundo punto, quién se va a encargar del seguimiento, cómo van a hacer el seguimiento, cómo le envían la información al municipio, quién del municipio se va a encargar de eso, cómo consolidan los seguimientos. ¿Listo? La idea es hacer ese plan de trabajo de acuerdo a su Secretaría de Salud. ¿Listo? Y además Ok. de eso, debes hacer un plan simultáneo con IPS para fortalecer Ujú. el tema de notificación inmediata, el tema del ajuste de los casos, el tema de la asignación de residencia, todo lo álgido que nos hace difícil la tarea. La idea es fortalecerlo teniendo en cuenta pues que hay una alta rotación de personal en nuestras ciudades, entonces es muy importante priorizar dentro de nuestras agendas, así tú decidas las IPS que más te notifican, puedes irte por ahí o puedes tomar las instituciones que más dificultades tienen en el diligenciamiento de algunas variables, ¿sí? Entonces puedes mirar cómo, qué camino tomas para priorizar instituciones de salud. Ok, ¿Listo? listo, Entonces quedamos así con ese seguimiento y con el plan. ¿Listo? Muchas gracias. señora. Gracias a usted. Bueno, perfecto. Seguimos con Amazonas. Por Amazonas, por favor. Sí, hola. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos escucha? Buenos días. Sí, nos Bueno, escucha. sí, señor, yo les escucho. Ah, bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, Eh, primero, ¿tienes alguna pregunta, duda, inquietud? bueno, sí, tenemos de hecho varias, no Ujú. solo de morbilidad materna, sino de los otros eventos de maternidad Ah, segura. bueno, pero digamos que en este ejercicio solo vamos a tratar el tema de morbilidad materna extrema. Los demás Ok, preguntas, perfecto. ustedes me las envían por correo y yo se las remito a las referentes que tienen asignados los otros eventos. ¿Les parece? Ah, bueno, Bueno, perfecto. perfecto. Muchas Entonces gracias. arranquemos con las preguntas. Bueno, primero, mi nombre es Harry Rollo. Eh, Estoy vinculado hasta hace poco a la Secretaría con los eventos de maternidad segura. Ujú. Entonces, junto con el doctor Yamit, que está a mi lado, estamos un poco nuevos con el seguimiento del evento. Eh, con respecto a las preguntas que usted nos hacía, el seguimiento a los casos 2018, pues no tenemos información. Este año, hasta hace poco que entramos, hemos estado articulando con el CRUE departamental y prestación de servicios, Ujú. y acordamos que son ellos los que le van a hacer seguimiento a ese personal no asegurado. ¿Ya? Ujú. Entonces, de Ok, hecho, ya le están realizando los casos que hemos presentado acá. listo. ¿Tú estás Eh, recibiendo las alertas súper inmediatas? no, señora, no teníamos conocimiento de las No alertas. las Hasta el están momento recibiendo. teníamos. Listo, yo con esto me comunico con Civigila Instituto y empezamos a mirar a dónde les debe estar llegando, porque esto está ya funcionando desde marzo. Listo, e indagar por qué no les está llegando, porque la idea cuál es, después de estas reuniones que ustedes se sienten con su Civigila del departamento de Amazonas y hablen o hagan una reunión donde quede un acta. Entonces, en esa acta debe quedar claro. Sí, porque eso generalmente le llega a Civigila Amazonas. Si vigila Amazonas, ¿qué hace con los correos alerta súper inmediata? ¿A quién se los envía? ¿Cómo se los envía? ¿Cada cuánto se los envía? ¿Sí? Ok. Generalmente Sí, la sugerencia que nos hace Si Vigila siempre es programen la bandeja de entrada o la bandeja donde les esté llegando las alertas para que se haga un redireccionamiento automático de esos correos a los referentes departamentales del evento, ¿sí? De tal manera que el de Civila no tenga cada minuto que estar enviando alertas, sino queda automatizado el proceso. ¿Listo?
¿Qué deben hacer Ok. con esas alertas? Pues ya te quedó claro, activar el tema de los seguimientos. Para este año me dices que el seguimiento quedó a cargo del CRUE. Cuéntanos un poquito Para las, cómo definieron el seguimiento de las no afiliadas que residen en Amazonas con el CRUE. exacto, eso es para el caso de las no afiliadas. Hemos estado Sí. trabajando de la mano con ellos, Ujú. igual con las unidades de análisis, eh, y por eso determinamos que para ellos era mucho más fácil porque el municipio como tal no tiene una capacidad instalada para Ok, realizarlo. pero cuéntame un poquito más, cómo el CRUE está haciendo los seguimientos, cómo ha sido la experiencia este año con esos seguimientos. Pues apenas estamos iniciando en el proceso. Digamos que no teníamos claro, por ejemplo, el formato del seguimiento. Habíamos Ujú. intentado descargar el formato de la página del instituto, pero no lo encontrábamos. Entonces, Ah, digamos bueno, que ha sido un poco informal el seguimiento de los sí, casos que hemos tenido hasta ahora. perfecto. De todas formas, en la realimentación que yo les envío hoy al correo, ahí Sí, en los archivos de Excel, uno de ellos está formato de consolidado de seguimientos y cuando tú lo descargas, están solo los casos no afiliados que residen en Amazonas, que marcaron en la notificación Amazonas como residencia. ¿Para qué? Para que empieces a hacer un flujo de información con ellos. Debe quedar claro si eso lo llenamos cada semana, cada día, cada 15 días, para que cuando yo te pida la información, pues los tiempos de respuesta sea mucho más corto. ¿Por qué lo digo? Porque como estamos haciendo el análisis de los seguimientos que hicieron en el 2018, a casi todas las entidades territoriales les va a ir muy mal, ¿sí? Y la idea es sí, que dentro de su plan de trabajo para este año tengan estrategias que fortalezcan los seguimientos de las mujeres no afiliadas que residen en su territorio. ¿Listo? sí, Entonces, es señora. importante. Yo me voy a comprometer contigo, Amazonas, ahorita a verificar con si vigila a quién le está llegando el correo. ¿Listo? Con base en Ok, eso, ustedes van a hacer una reunión con Civigila Amazonas para que verifiquen y segundo, coordinen cómo va a ser los procesos de entrega de la información. Igual también Civigila desde aquí hace un seguimiento a Civigila Amazonas. ok. ¿Listo? Igual ya estamos coordinando con las aseguradoras para que ellos puedan hacer el seguimiento. Hemos No, estado ya con insistiendo este ya, año. exacto, sí. Por ejemplo, ahí me hiciste acordar de dos cosas. Uno, las Sí, aseguradoras nos están enviando los seguimientos de ellos porque a ellos también se les hace la realimentación cada mes. Estos son sus casos, por ejemplo, 50 casos de morbilidad se le envían a Sabia Salud. Los otros 100, a cada EPS se les envía toda la base de datos que tenemos al corte que se hace de la realimentación. ¿Listo? ¿Qué han hecho sí, algunas entidades territoriales que me contaban la semana pasada? Me dice, como a mi departamento me llega todas las alertas inmediatas, yo les envío a las regionales de mi departamento, ¿sí? Entonces yo tengo el teléfono, por ejemplo, de la regional Amazonas, voy a dar un ejemplo cualquiera, Dusacauy. Entonces yo le envié la alerta súper inmediata, ¿sí? Algunos están haciendo esa articulación porque han logrado tener esos niveles de comunicación. Depende de eso, depende de su capacidad instalada, depende de los niveles de comunicación. Son recomendaciones que algunas entidades territoriales nos han dicho, miren, yo hago eso, a alguna le puede funcionar. A otras, pues no tienen mucha cercanía con las EPS, por eso una de las recomendaciones es acérquense a las oficinas que están en los departamentos, tengan claridad cuáles son las EPS. Si ustedes tienen dificultades con alguna, que cuando ustedes les piden información les dicen no la tengo, no sé, ni idea, ustedes inmediatamente me informen eso porque yo hago seguimiento con, todas estuvieron reunidas conmigo, todas saben de los procesos. Todas quedaron con compromisos y el compromiso es el seguimiento y la entrega de esos seguimientos consolidados, ¿sí? ok. Entonces, El estamos trabajando fuertemente en ese seguimiento proceso. seguimiento de las aseguradoras se lo envían a enviar directamente a usted. Mm, Me lo envían a mí, pero si ustedes como departamento, que ustedes son autoridad sanitaria, lo necesitan, ustedes también pueden pedírselo a la aseguradora. Eso también se les quedó claro porque ustedes son autoridad sanitaria. Ok, ¿Listo? sí, señor. De todas formas, cuando yo tenga el análisis 2018, pues se los voy a compartir a todos porque esa va a ser una línea base para este año.
Ok, ¿Listo? listo. Bueno, igual cualquier duda que tengas en el camino, tú me informas. Y las preguntas adicionales de los otros eventos, porfa, envíamelas por correo y yo se las remito a las referentes. Ah, bueno. Sí, Bueno, señora. muchas Muy amable. gracias. Buenaventura se logró conectar. Buenaventura, Caquetá. Buenos días. ¿Aló? Aló, sí. Mira, a mí se me están llegando las alertas súper inmediatas, que ustedes han realizado con las alertas súper inmediatas cuando son de pacientes asegurados, se les envía directamente a la aseguradora. Cuando son pacientes no asegurados, nosotros garantizamos la primera visita, la visita de campo inmediata, solamente esa no le hacemos seguimiento, no hacemos más seguimiento. ¿La Y ya. inmediata no le hace el seguimiento? O sea, le hacemos solamente una visita, no le hacemos Bueno. más visitas. Sí, o sea, lo que les decía yo, esas estrategias depende de la capacidad instalada de cada apartamento. Sí, ustedes pueden tener dos vías. Yo le hago una visita, pero los otros seguimientos los hago a través de llamadas telefónicas, por ejemplo, ¿sí? Que lo importante que ustedes garanticen como departamento a la no asegurada que reside en su departamento el seguimiento en los momentos inmediatos, posterior al ingreso hospitalario, a las 48 horas, a los 42 días y a los 3 meses. Entonces, aquí en Caquetá debemos fortalecer los demás seguimientos, pues los podemos hacer por seguimiento telefónico y es importante articularnos con los municipios para lograr esto, porque pues si bien no son muchas, pero pues la idea es que esto no se convierta en un factor para limitar los procesos de vigilancia. Entonces es importante que lo tengas en cuenta dentro del plan de trabajo. Me confirmaste que sí les está llegando las alertas súper inmediatas, ¿verdad? Sí, sí, señora. Listo, perfecto, perfecto. El año pasado ustedes hacían seguimientos a los casos de morbilidad materna extrema no afiliados. A todos. A todos. Listo. ¿Tú tienes esos registros, Andrea? Sí, yo tengo las visitas de campo de todas las movilidades que se le hicieron Pero lo visita. tienes consolidado en el formato que yo les envié en enero. No, no tengo, Mm. no tengo. Tengo las Bueno, visitas. exacto, porque es que esa es otra cosa. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis, pues para nosotros es mucho más fácil en el formato que está establecido desde el 2015, porque de esa manera podemos rápidamente hacer las categorías y hacer los análisis. Es mucho más difícil cuando tenemos en PDFs o en Words y de ahí nos toca extraer la información al Excel. Entonces, para este año es muy importante que aparte de esos soportes, pues la persona que hace el seguimiento o las que ustedes consideren que deben hacer el consolidado, consoliden los seguimientos en el formato que yo les envío con la retroalimentación. Si tú revisas tu Ok. correo con los archivos de realimentación, ahí está el formato que se llama formato de consolidado de seguimientos. Y cuando tú lo descargas, están los casos que residen en Caquetá, que no tienen afiliación al sistema de seguridad social, para que tú o para que las personas encargadas hagan el consolidado de los seguimientos. Ok, perfecto. ¿Listo? Y además, pues el plan de trabajo fortaleciendo los demás procesos, la notificación inmediata, el ajuste de los casos, el tema de la calidad del dato. Okay. No, nosotros sí tenemos acá bien, o sea, fortalecer la notificación inmediata. Cuando se hace la notificación, me la envían por correo y yo mismo le envío a los aseguradores. Bueno, perfecto. Listo, muchas gracias, Andrea. No sé si Bueno, tienes alguna pregunta, duda, inquietud. no, Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. gracias. Bueno. Listo. Vamos con Casanare, ¿se logró conectar? Casanare, 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 ¿se logró conectar? Sí, señora. Buenos ¿Cómo días, doctora. estás, Silvia? ¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señora. Muchas gracias. Sí, finalmente Bueno, sí, pero pues me faltaron algunas cosas que le preguntaré no, posteriormente porque tranquila. tuve Si problemas quieres de de una vez lo conexión. puedes preguntar como quieras, para que salgamos de una vez de la duda. Respondo primero las preguntas, las Sí, 3 preguntas. Entonces, sí estamos recibiendo las alertas súper inmediatas. Hay una persona encargada de recibirlas y todos los días me las está enviando a mi correo. ok, Lo que yo hago perfecto. con eso es, alimentar unas bases de datos que creé por EPS
Teníamos el corte de semana 12 y desde ahí yo voy alimentando semanalmente y vamos enviando a la EPS esa base para el seguimiento. Ha sido complicado recibir información de parte de ellas, pero pues ya empecé a hacer contacto con las que hay. La principal acá, que es Capresoca, es la que tiene el mayor número de eventos para seguimiento. A corte de semana 12 teníamos 51 casos para seguimiento, Sí. y de esos 25 eran de Capresoca. Sí. Entonces yo me comuniqué con las EPS para empezar ese procedimiento. A Listo. corte de esa semana. ¿Y qué respuesta te dieron las EPS? ¿Has tenido respuesta positiva o hay una que sigue teniendo dificultad en el envío? No, ninguna ha dado respuesta. Ya he enviado 2 correos respecto a eso. Ya me reuní con Capresoca en una oportunidad y pues prometieron mejorar esa Si quieres, no lo había listo. Si quieres, porfa, me envías un correíto con el listado de esas EPS y entonces yo envío otro correo de nivel nacional. Vamos haciendo presión. La idea es ir haciendo presión porque hay cosas que no se venían haciendo y mientras las personas se adaptan, pues toca irlas presionando. Exacto, ¿Listo? sí, señora. Sí. Bueno, tengo Capresoca, Nueva EPS, Medimás, Comeva, Sanitas. Son las que tengo ahorita con usuarios para seguimiento, con gestantes. Bueno, perfecto. Entonces me envías eso. Listo. Sí, señora. Tengo 5 usuarias venezolanas y 2 no afiliadas en ese grupo de el filtro bueno. para seguimiento. Listo, perfecto. Entonces, con esas 2 no afiliadas, pues hicimos un compromiso con la persona de maternidad segura, la profesional, para distribuirnos la tarea. Entonces ella quedó encargada de hacer ese seguimiento directamente a la gestante. No he hecho una nueva reunión para saber el resultado, pero así hicimos la distribución. No es bueno, te pregunto, ¿están haciendo la articulación con los municipios para el seguimiento? No, señora, solo con EPS. Bueno, sí, es importante hacer la articulación. ¿Por qué lo digo? Puede que solo sea 1 o 2 casos hasta ahora, pero puede que sean 10 a final de año, no afiliadas que residen en Casanare. Entonces, para que ustedes no se saturen y de pronto supere su capacidad, la idea es que ustedes de una vez en este mes hagan un plan de trabajo con los municipios, ¿sí? Entonces, cada municipio tener claro que ustedes les van a enviar cada mes, cada 15 días, cada semana, los casos no afiliados que residen en Casanare para que ellos hagan los seguimientos. ¿Cuántos seguimientos? Pues en los tiempos establecidos. El inmediato, miren si lo debe hacer el departamento o lo debe hacer el municipio, revisen. Y luego el egreso hospitalario, el municipio, a los 48 horas, a los 42 días y a los 3 meses. Debe también quedar claro quién hace el consolidado, cómo lo va a hacer, cada cuánto se lo enviaron al departamento. ¿Listo? Entonces, eso debe quedar claro porque puede que solo sea 1 en este momento o 2 casos, pero luego van a aumentar, ¿sí? Entonces, es importante para no quedarnos cortos tener una articulación con los actores. Perfecto. ¿Listo? Y el plan de trabajo también debe incluir las IPS. Debemos ir a las IPS, fortalecer el tema, las capacidades de los profesionales y de los municipios, para el tema de la notificación inmediata, el tema de los ajustes, el tema de la calidad del dato, el tema de cómo están asignando residencias. Perfecto, sí, señora. ¿Listo? Sí, perfecto. Bueno, no sé si tengas alguna otra pregunta. Sí, el número de seguimientos, como yo pues ingresé al equipo hace 20 días, entonces yo tomé todos los pendientes desde el mes de enero y encontré que no había ninguno. A fin de actualizarlos, tendrían que ellos informar qué hicieron a las 48 horas, o sea, los 3 seguimientos, o se les pide uno solo. Todos, los 4, incluyendo el inmediato. Los 4, perdón, sí, con el problema que tenemos ahorita, ¿cuál es? Ya 2018 cerramos, ya el viernes sí. cerramos porque ya vamos a abril, ya toca cerrar 2018, entonces ya 2018 no recibimos. ¿Qué debemos pensar? Prospectivamente. Entonces, por eso te digo, el plan de trabajo es fundamental porque debe quedar claro que el municipio debe garantizar los 4 seguimientos, el inmediato y posterior al egreso hospitalario en los 3 momentos. En el formato de consolidado están los 4 momentos, especificados en fechas y en acciones. Por eso se deben hacer todos, porque si no, cuando hagamos la medición, pues va a quedar inoportunos varios momentos en los seguimientos. Perfecto, sí, señora. Con las gestantes venezolanas, entonces, hacemos igual que con las no afiliadas Entonces, ahí te hago la claridad, igual que le hice con Cartagena. Primer filtro, no afiliadas. Segundo filtro, que residan en Casanare.
Si lamentablemente le asignaron mal residencia, pues se debe hacer el ajuste, porque los profesionales deben saber, primero indagar la residencia. Señora, ¿usted dónde vive? Señora, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Y de acuerdo con el tiempo mínimo igual a 6 meses, yo sí le asigno residencia Casanare. Si no, debo indagar hasta que encuentre el lugar donde esté, donde aplique el tiempo, y esa es la residencia real de la señora. Quiere decir que todas las que residen en Casanare no afiliadas son a las que les hago el seguimiento. Las otras que, por ejemplo, proceden o residen en otros departamentos no afiliadas no son de tu competencia, ¿sí? Solo las residentes y las no afiliadas. ¿Por qué? Porque si no vamos a superar la capacidad instalada de los departamentos. Sí, sí, señora. Entonces es por eso. ¿Listo? Listo, Doc. ¿Y los casos que en el archivo venían de búsqueda activa, cómo se procede con ellos? Bueno, entonces los de BAI son producto de la búsqueda que hace y vigila rutinariamente, tienen el diagnóstico, entre comillas, posible para morbilidad materna extrema. El procedimiento es hacer la verificación con la IPS, con la historia clínica, si realmente el caso me cumple alguno de los criterios de morbilidad materna extrema. Si no los cumple, pues simplemente al final yo le marco no cumple criterios. Si los cumple, pongo al final cumple criterios, se notificó tal día. Por supuesto, esas notificaciones van a ser tardías, pero pues la idea también es ir haciendo esa búsqueda por debajo que nos permita fortalecer el proceso de vigilancia. Ok. ¿Mm? Así es. Entendido, sí, señora. Listo, sí, señora. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, doctora. Que esté bien. Listo, perfecto. Córdoba. Córdoba se encuentra conectada. Córdoba. Córdoba. No. Listo. Guainía se logró conectar. Guainía. Listo. Guaviare se logró conectar. Guaviare. Meta. Meta. Heidi, ¿te encuentras? Buenos días, doctora, ¿me Buenos escucha? días. ¿Cómo estás? ¿Cómo Sí, te ha ido? señora. Muy bien, sí, Listo. señora. Cuéntanos Bueno, entonces. bueno, doctora, en el departamento del Meta, el año pasado se viene realizando unas visitas de seguimiento a la CAPB. ¿Qué se hizo? En el primer COBE el año pasado se invitaron a todas, incluyendo la CAPB, donde se socializó el protocolo y se explicaron los seguimientos. Aquí la CAPB tienen ya conocimiento desde el año pasado todo el proceso que se hace de vigilancia en cuanto a seguimientos. Entonces, había bastante resistencia en la CAPB porque no tenían el talento humano para hacer esos seguimientos, que no podían hacer las visitas domiciliarias con los criterios que ya se mencionó, porque no tenían el talento humano y no tenían quien hiciera esta actividad. Sin embargo, se trabajó todo el año, como departamento se hicieron visitas, una profesional, a las EAPB solicitando estos seguimientos y verificando que en realidad hicieran los seguimientos en todos los momentos, no solo en el nivel hospitalario, sino posterior también. Sí. Bastante, pues como le decía, resistencia, algunas sí hacían el trabajo, como Capital Salud, otras no, porque no tenían el personal. Entonces, todo el año se estuvo trabajando, pues aparte de estos seguimientos, nosotros incluimos otros seguimientos en otros eventos también, se visita de una vez todo. Entonces las EAPB ya venían como con ese conocimiento y ya venían trabajando aquí, algunas con resistencia y durante el año nunca entregaron nada. En cuanto al municipio, el municipio tampoco tenía personal contratado. Esa fue una de las recomendaciones que se dejó para este año. Y este año ya me comunicaron, me acaban de decir que la persona la acaban de contratar para esos Bueno. seguimientos. Entonces, ese trabajo, sí, ese trabajo ya veníamos haciéndolo el año pasado, pues con bastante dificultad porque la CAPB es un poco complejo acá, que pues atendieran a esas recomendaciones, pero poco a poco se ha ido trabajando en esto. Como departamento me parece importante solicitarle los seguimientos a la APB, que era lo que yo les estaba solicitando. Entonces ellos se los entregaban a la enfermera contratada, que así es que iba y le hacía el seguimiento directamente en la EPS. Sí. Entonces, ese trabajo pues ya veníamos haciéndolo. Otra cosa, doctora, ¿qué posibilidad hay que las alertas superinmediatas llegaran al correo institucional de maternidad? Están llegando así Vigila. Como usted es conocedora, Sí. yo ya apenas llevo 2 semanas contratada, Sí.
y pues es bueno también que llegara al de Sí, maternidad institucional. esa pregunta nos la han hecho, pero entonces la directriz que tiene Si Vigila es, le llega Si Vigila el departamento. Pero Mm, ustedes pueden hacer lo siguiente. Le van a sí, decir a Si Vigila Departamento que haga una configuración en su correo electrónico y eso. automatice los correos de sistema alerta temprana para que lo configure y redireccione automáticamente al correo de maternidad del departamento. De tal manera que le llega a él, pero inmediatamente el correo le redirecciona a maternidad del departamento. Ok, no sabía, ¿Listo? listo, listo, Exacto. doctora. Entonces la idea es decirle que hagan esa configuración para que a ti te llegue inmediatamente redireccionado. Él no tiene que mover un botón, solo configurar y ya eso queda configurado y automatizado. Y de esa Mm, manera tú recibes tus alertas súper inmediatas. La idea es que con estas alertas súper inmediatas tú puedas hacer el flujo de información para que los casos que no están afiliados al sistema de seguridad social en salud, que residen en Meta, pues inicie el seguimiento por parte de los municipios. Ya me dices que hay una sí, persona contratada, entonces eso va a facilitar el proceso. ¿Qué tenemos que mejorar? El tema del consolidado de los seguimientos, porque si bien muchos departamentos hacían el seguimiento, tenemos dificultad con el consolidado. Cuando yo lo sí. pedí, como pues hasta ahora te contrataron, pues el de 2018 no lo pudimos tener de Meta. ¿M? Nosotros Ujú, cerramos ya viernes 2018 para poder hacer análisis esta semana y tener eso listo a final de mes. sí, Entonces la idea es que este año ustedes hagan esos consolidados continuamente, de tal manera que nosotros podamos hacer cortes en diferentes momentos del año y saber cómo vamos avanzando frente a las metas que nos pusimos para este año. Cuando perfecto. tú abras tu archivo de realimentación que les envié hoy, ahí vas a Sí, encontrar el formato de seguimientos donde están consolidados los casos de morbilidad materna extrema que no tienen afiliación y que residen en Meta, para que vayan empezando a hacer el consolidado y de esa manera pues vamos adelantando los procesos. ujú. Ah, ¿Listo? bueno, perfecto, sí, Perfecto. señora. Listo. Y Bueno, cualquier cosa con las EPS me cuentas, lo que les sí, estaba comentando a ellos al inicio. Nosotros ya hicimos estas reuniones con todas las EPS del país. sí, Entonces ya tienes como una puerta de entrada, digamos que partiendo de la buena fe que todas las EPS hayan bajado la información, pero si a ti te surge alguna dificultad con alguna regional, de que te comenta que no sabía, que no supo, que no puede, sí. inmediatamente tú me informas para hacer las solicitudes de nivel nacional, porque ellos quedaron comprometidos en, uno, hacer los seguimientos y dos, entregar la información a la autoridad sanitaria que se la pida, sea al departamento o sea al instituto. Ok, sí, señora. ¿Listo? Y yo quedo Listo, vale. atenta a todo. ¿Listo? Muchas Listo, gracias. vale. Listo, vale. Bueno, Muchísimas gracias. quedamos, Bueno, que esté muy bueno, bien. gracias. Bueno, Bienvenida y me alegra que estés de vuelta. gracias. Nariño, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás, doctora Natalia? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, doctora, gracias. Un poquito Bueno, preocupada por algunas cositas pues que se mencionaron, pero pues de pero bueno, resto, no importa. La sí. idea es mirar cómo vamos a fortalecer los procesos y vamos a ver de qué manera logramos. Listo, cuéntame un poquito. Pues respecto a lo de las alertas super inmediatas, nosotros realmente no las estamos recibiendo. O sea, nosotros como vigilancia de maternidad no nos está llegando esa información. Ahorita que le mencionaba al Meta acerca de cómo hacer para que no llegue, pues ya hablaríamos con si vigila del departamento. A Listo, ver de qué nos todas dice. formas, exacto, de todas formas yo aquí estoy apuntando porque Ujú. esa es una cosa que yo le voy a comentar a Si Vigila, porque Si Vigila de los departamentos sí deben estar recibiendo esos correos desde marzo, ¿sí? Ya. Entonces ahí hay que preguntar por qué no les están bajando el flujo de la información. Yo voy a averiguar qué correo está registrado al cual le deben estar llegando las alertas para que tú hagas una reunión con Si Vigila Nariño, verifiquen el flujo de información. No se puede registrar otro correo, pero sí se puede hacer la configuración de la bandeja de entrada para que Ya. redireccionen los correos que competen a maternidad. Listo. Otra cosa es que nosotros sí estamos trabajando con el evento de morbilidad materna extrema, o sea,
No sé, las UPGB pues todavía no están fortalecidas en lo de la notificación super inmediata, pero nosotros tenemos ese otro flujo de información. Lo que pasa es que como el departamento de Nariño ha tenido bastantes muertes maternas, se crearon grupos con las EPS. Entonces llega una gestante a las 2 de la mañana y toda la información se hace a través de WhatsApp hacia el departamento y hacia las EPS. Entonces hay una gestante que requiere remisión, o sea, se está manejando desde esa forma. Tenemos una duda en cuanto a la notificación ahora que lo vamos a hacer por los correos. Uno, lo que yo le había comentado, ¿a qué correo de las EPS está llegando? Porque si nos quedamos solamente con lo de nos preocupa que si nos quedamos solamente con el correo, es que ese correo se puede quedar ahí en la bandeja de entrada, no sabemos cuánto tiempo, y la gestante pues requiere como una... Mira, hay dos cosas ahí para responderte de una vez. Listo. Cuando me reuní con todas las aseguradoras, con todas ya me confirmaron, nosotros recibimos las alertas. O sea, ellos ya de entrada me dijeron, sí, recibimos las alertas. El compromiso fue que quedó en que ellos tenían que definir cuál era el flujo de información para que de ese correo, que generalmente es así vigila de la EPS, le baje la información a las regionales. Entonces, donde tú estés observando dificultades con alguna EPS que no le esté llegando o que están diciendo que no me llegó, inmediatamente me informas para llamar a nivel nacional, porque ellos quedaron comprometidos de hacer los flujos de información diarios para que todos tengan la fuente de información y puedan hacer los seguimientos inmediatos. Ya, doctor. Y con respecto a eso sí tengo una dificultad y es que estuvimos reunidos con las EPS creando nuestro flujo de información la semana pasada. Ellos nos refieren, las EPS a nosotros nos dicen, a nosotros no nos llega ningún correo. O sea, la información que nos llega es semanal y pues ya es muy tarde para poder tener una... Claro, es muy tarde. Listo, entonces hagamos lo mismo que con Casanare, envíame el listado de las EPS que fueron a esa reunión y entonces hago las llamadas a todas porque todos estuvieron en las reuniones virtuales. Listo, sí, porque a nosotros eso nos refieren las EPS, que ellos no les llega la información, que no tienen conocimiento y pues por eso fue que optamos por los por el WhatsApp, listo, sí. WhatsApp. Pero listo, pero es importante que a pesar de ese flujo que ustedes tienen por WhatsApp, se haga la notificación también por Civigila. ¿Listo? O sea, las IPS hagan el proceso rutinario, porque a veces he visto en algunas entidades territoriales que si yo hago el flujo de información por donde lo haya construido el distrito o el departamento, dejo de hacer el proceso oficial, es decir, la notificación inmediata por Civigil. Entonces, la idea es que no se deje de hacer el proceso rutinario, además de la estrategia que ustedes diseñaron. En los indicadores que yo les envié, también está la oportunidad en la notificación, donde en la mayoría de los departamentos pues estamos terribles en la oportunidad porque es inmediata. Civigila lo calcula para el evento inmediato, ¿sí? Entonces debemos fortalecer ese ejercicio, seguir haciendo dentro del plan de trabajo que vayas a desarrollar, debe quedar establecido pues el trabajo que vas a hacer con las IPS, frente a la notificación inmediata, frente a cómo es el flujo de la información, con los municipios, con el tema del ajuste, con el tema de la asignación de residencia y con las EPS pues veo que ya tienes un avance, pero ese avance debe estar complementado con el tema que yo voy a hacer de contactos con esas aseguradoras porque no podemos seguir permitiendo que existan esas fracturas de información. Ya. Listo, sí, señora. Y con respecto a la población pues no asegurada, lo que se hace del departamento es que se está afiliado inmediatamente. Entonces, si ya hay una persona que es PPNA, los hospitales envían el correo directamente al departamento e informando. Esta paciente se notificó como una morbilidad materna extrema o pues cualquier gestante, realmente es con las gestantes y no tiene aseguramiento. Entonces se hace el proceso para que dentro de la hospitalización la señora ya quede con aseguramiento. Con sí, bueno, aunque déjame mirar una cosita aquí. En los seguimientos, Nariño, así mira, dentro del archivo de retroalimentación yo te envié donde sí tenemos casos que en la base de datos quedó como no afiliada. A lo que nos toca es como ajustarlos porque ya está. Entonces habría que revisar
Si estos casos todavía son no afiliados, le compete al departamento con sus municipios hacer el seguimiento. Ya. Si tienen afiliación, pues entonces se debe hacer el ajuste en Sí Vigila de que estos casos sí tienen asegurador. ¿Listo? Ya. Listo, Doc. Entonces, revísalos porque yo te los envié a ver qué Sí, ya los ocurrió, tengo. que todavía están en base de datos como no afiliados. Vale, listo, Doc. Sí, eso ¿Listo? nos toca Bueno, revisar y con el entonces queda equipo. pendiente de tu correo electrónico. Sí, ya ahorita en la tardecita se lo hago llegar con los EPS pues que estuvieron en la reunión y Exacto. pues realmente es como lo general. O sea, ellos dicen no tenemos conocimiento, no nos llega la información inmediata, nos llega semanal y pues por eso es como la parte Listo. de no sé. Sí. Y una Bueno. pregunta, ¿usted me podría hacer llegar el acta que ustedes tienen la reunión con las EPS, donde ellas se comprometen a pues, Claro, hacer como el claro, seguimiento y claro como que sí. a Sí, tú me dices el verificar el listado protocolo? y yo te envío las actas donde ellas donde estuvieron presentes. Ya, ¿Listo? listo, doctora. Bueno, Muchísimas gracias. perfecto. Bueno, listo, Ujú. muchas Bueno, gracias. San a Andrés se ustedes, logró doctora. conectar. Bueno, gracias. San Andrés se logró conectar. Tolima, 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 ¿no tienes sonido? Por favor, si no tienes micrófono, por favor, respóndeme por el chat. Listo, gracias. Baupés se encuentra conectado. Baupés, Bichada, Bichada. Listo, mientras Tania nos escribe, voy a leer algunas preguntas que nos escribieron por aquí. Dice, he visto en las bases de datos de morbilidad materna extrema un ajuste R. ¿Qué significa este ajuste y cómo lo manejamos? Desde este año, debido al volumen de casos que tenemos de morbilidad para facilitar la depuración, el ajuste R es una adición que tiene Civigila y que se le aplica a los casos que se han identificado como repetidos desde nivel nacional, ¿sí? Entonces son casos que cuando revisamos la base de datos están notificados 2 o 3 veces, que simplemente son remisiones de un hospital a otro dentro del mismo tiempo de la atención. Entonces, por eso se considera repetido y se deja el caso de la institución de salud que registró en tipo de egreso salió para su casa, es decir, donde le resolvieron la complicación y le dieron de alta finalmente. Entonces, este ajuste R, pues lo dejan apartecito porque son casos repetidos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, igual yo les dije que les iba a enviar el documento ajustado y actualizado de depuración de morbilidad materna extrema para que ustedes lo lean y lo tengan en cuenta en los procesos de depuración. Listo, sí, a Amazonas también, pero porfa, Amazonas me está escribiendo aquí. También nos puede enviar el acta de compromiso de la CPS, sí. Se las envío, porfa, pero a Amazonas, por favor, especificarme qué EPS son las que están en su territorio, porque como son ciento y punta de GPS, entonces envíenme cuáles les aplica para hacer el consolidado de las actas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Está escribiendo Tania todavía para poder leer la experiencia de Tania. Diana, Diana Cartagena, ¿me escuchaste la respuesta al ajuste R? Diana. Don, tengo problemas con la señal, no Sí, escuché observo. absolutamente nada de la que dio del ajuste R. Ah, bueno, vuelvo y lo repito. A Entonces, ver, que tengo doctora problemas Diana, con la señal tranquila, bastante. quédese ahí quietica mientras yo le explico el ajuste R. Desde este año, debido al volumen de casos que tenemos notificados en morbilidad materna extrema y para facilitarles a ustedes también el tema de depuración, los ajustes R son casos que se identificaron desde nivel nacional como repetidos. Por ejemplo, que tenemos 5 casos, la misma señora notificada porque fue trasladada a 5 instituciones Doc, diferentes.
Aló, ¿me preferiría yo escuchas? que me escribiera Ah, bueno, entonces yo ahorita mejor te llamo y porque te es los... que no, el sonido se escucha muy Ah, mal, bueno, bueno, demasiado mal, no logro escuchar bueno, bien. bueno, entonces yo te lo envío. Yo te lo envío por correo, tranquila. Listo, entonces Amazonas me dice que es Maya Más, Nueva EPS y Sanitas. Listo, ya anoté. Listo, Tania, la verdad en este momento aclaro muchas cosas respecto al protocolo. Tania es una referente en Tolima que todavía no tiene contrato, pero ella es muy comprometida con el proceso y me da una pena. Listo, Tania, cuéntame si sabes algo de sistema alerta temprana. La semana pasada creo que me escribiste que no tenías ni idea porque no estabas contratada, pero sí es importante, no sé si te queda fácil preguntarle a si Vigila o alguna compañera tuya que esté contratada en Tolima, si ya están llegando esos correos porque necesitamos saber si ya está funcionando. Estas cosas de que no me llega la información necesito solucionarlas en este mes porque ya debemos empezar a mejorar los procesos. Lo otro que debes escribirme es si ustedes le hicieron seguimiento a los casos no afiliados que residían en Tolima el año pasado. Listo, Tania ya está escribiendo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algún aspecto adicional que quiera comentar mientras Tania revisa, escribe. Dice Tania, hoy en la tarde le escribo a la persona que maneja el aplicativo a nivel departamental para saber si ella conoce el correo al cual están llegando. Más que si conoce el correo, Tania, es preguntarle si está recibiendo las alertas. Porque si no está recibiendo las alertas, yo acá con Civigila Instituto averiguamos qué correo está registrado para que tú cuando te reintegres, ¿sabes cuándo te reintegras? Cuando te reintegres, sepas que él debe configurar su bandeja de entrada para que redireccione los correos. Eso lo pueden hacer con varios correos electrónicos, dependiendo del evento y la persona responsable. Y de esa manera él ya no tiene que estresarse por el envío diario de sus alertas. Me escriben, los seguimientos del año 2018 no se realizaron, pero a partir de este año se realizan. Listo, Tania, para ya cerrar. Cuando llegues debe quedar el plan de trabajo establecido con municipios para saber cómo, quién, cuándo van a ser los seguimientos establecidos de acuerdo al protocolo y el plan de trabajo de las IPS para fortalecer el tema de la notificación inmediata y de la calidad del dato. Aquí me hacen otra pregunta. Con respecto al ajuste R, todos los casos de una misma persona quedan como ajuste R. ¿Esos casos no se pueden descartar? No, no se pueden descartar porque recuerda que el descarte es cuando no cumplen definición de caso o cuando tienen un error en el documento que se utiliza ajuste D. Estos casos cumplen criterio, pero es que son notificados en el mismo tiempo de la atención. Por ejemplo, una gestante que ingresa ayer por una IPS de primer nivel la notifica, la traslada y llegó ayer mismo a una institución de segundo nivel. La notifica. Ella le atiende en 2 horas y la vuelve y la remite a una institución de tercer nivel. El de tercer nivel llegó ayer mismo y la notificó. Tercer nivel la valora, no sé qué, pasan unas horas y la remite a cuarto nivel. Y cuarto nivel la notifica hoy porque hoy llegó a su IPS. Es el mismo caso, pero son 4 instituciones diferentes. En esos casos, cuando son repetidos y son tiempos de diferencia menores a 7 días entre una institución y otra, comparando fecha de consulta y fecha de egreso de cada IPS, son casos repetidos. Como son casos repetidos, se deja el caso de la institución de salud que el egreso le dio egreso para su casa.
porque hay egreso que sale remitida. Ese sale remitida simplemente me está mostrando el proceso de atención de varios niveles. Se deja el caso donde sale para su casa. Quiere decir que salió ya con una atención, le resolvieron las complicaciones y salió para su casa. De todas formas, como les dije, yo les envío el documento de depuración para que eso también les quede más claro cuando van leyendo el proceso. Sí, los casos que terminan, está preguntando Tania, que los casos que terminan en muerte materna se van a descartar de acuerdo con el tiempo de fecha de consulta y fallecimiento. Hay que mirar fecha de consulta del caso con fecha de egreso. La fecha de egreso es la que yo comparo con la fecha de muerte registrada en la base de datos. Si la fecha de egreso, por ejemplo, es ayer 8 y la señora murió 9 de abril, es decir, hoy, pues hay un tiempo menor a 7 días. Esos 7 días es que es el mismo caso. Entonces, sobre ese mismo caso, pues ese es el caso que yo descarto porque la definición es clara y dice la señora debe sobrevivir, no debe estar muerta. Si el tiempo de egreso con el tiempo de defunción en muerte materna supera los 7 días, ya estamos hablando de otro caso diferente. Entonces, ese caso ya no se descarta. Por eso es que nosotros lo revisamos a nivel nacional y se los enviamos para que quede un poquito más claro el proceso. Pero esos son los criterios que se utilizan. El tiempo más que la causa de la morbilidad con respecto a la muerte materna. Es el tiempo de diferencia entre la fecha de egreso de la morbilidad y la fecha de función de la muerte materna. Listo. Muchas gracias a todos por la atención. Yo les envío a ustedes el acta de la reunión con los compromisos. Recuerden que con todos quedó establecido un plan de trabajo que me lo deben enviar a más tardar en junio. Pues recuerden que pueden escribir o me pueden llamar o cualquier pregunta adicional. No sé si hay alguien más que no haya hablado, que quiera hablar. ¿No? Perfecto. Doctora Nati, perdón, me repite lo que acabo de decir con respecto, es que tengo problemas con el sonido, con respecto a la morbilidad materna extrema que supere los 7 días y después fallece, ¿se deja en la base de datos de morbilidad materna extrema? ¿Sí? Recuerda que en la depuración de morbilidad materna extrema hay un término que se llama reingreso. El reingreso se toma a partir de los 7 días, ¿sí? Entonces, si por ejemplo ella tuvo una morbilidad materna extrema y en fecha de egreso marcaron 5 de abril, y luego yo miro que la fecha de consulta de la segunda notificación fue el 22 de abril, estoy teniendo otro caso porque está superando los 7 días, es decir, es un reingreso y se toma como otro caso. Con esa claridad hacemos lo mismo para una muerte materna. Comparamos la fecha de egreso con respecto a la fecha de función. Si la fecha es menor, la diferencia de ambas fechas es menor a 7 días, es el mismo caso y se debe descartar. Si es tiempo superior a 7 días, pues es otro caso porque morbilidad materna extrema se toma como un reingreso, es decir, es otro caso. Si ocurrió en otro momento, sí se deja en la morbilidad materna extrema. ¿Listo? Listo, 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 gracias. Yo les envío el documento actualizado para que ustedes lo revisen, lo lean y van haciendo el proceso y les va a quedar mucho más fácil y de pronto lo van a entender mejor. Pero para nosotros es muy clave el tiempo igual o mayor a 7 días. Ok, muchas gracias. Bueno, perfecto. Listo, muchas gracias a todos. Feliz día, que estén muy bien.